Crecí con un hombre que siempre dejaba claro que nada se daba gratis. Mi padre, George, era un hombre fuerte y orgulloso, y siempre supe que él lo hacía todo por mí. Pero había una trampa, una muy grande. Desde que tengo memoria, me recordaba cada día que le debía algo. Nunca recibí una tarjeta de cumpleaños o de Navidad sin una línea que mencionara todos los sacrificios que he hecho por ti. Así era como eran las cosas. Nunca tuve la libertad de ser niña sin sentir que tenía que reembolsarle cada pequeña cosa. No es que él fuera un villano descarado en realidad. Simplemente era de esas personas que creían que el amor venía con una factura. Trabajaba duro, muy duro, y siempre me decían que sin él yo no sería nada. Jamás habría sobrevivido de niña sin él. Siempre me decía, te di la vida, me lo debes. Y de alguna manera, siendo tan pequeña, lo creí. Siempre sentí que le debía algo que nunca podría saldar. Cuando cumplí 25 años, ya tenía un buen trabajo y me había mudado de casa. Mi vida empezaba a tomar forma y, por primera vez, comenzaba a sentir que tal vez podría vivir sin estar constantemente atenta a su juicio. Pero aún entonces, él seguía apareciéndose sin avisar en mi departamento o llamándome en los momentos más inoportunos para recordarme que todo lo que tenía era gracias a él. Siempre había alguna lección, algún recordatorio de culpa esperándome. Y luego estaba el dinero. Mi padre siempre había sido del tipo que veía el apoyo económico como una obligación, no como algo que se hace por amor o cariño. Con los años, me había dado dinero cuando lo necesitaba, pero pronto aprendí que nada venía sin condiciones. Nunca me entregaba efectivo sin dejar claro que le debía algo, y a medida que crecía, sentía cada vez más que no podía escapar del peso de sus expectativas. No se trataba solo del dinero. Era cuestión de control. Si no hacía lo que él quería, me hacía sentir culpable, como si fuera yo la culpable por querer tomar mis propias decisiones. Decía cosas como, ni siquiera estarías aquí si no fuera por mí. Te di la vida, te hice quien eres. Siempre lo expresaba tan naturalmente, como si cada centavo que me daba o cada favor que me hacía fuera algo que jamás podría devolver. Lo peor era que no solo yo lo vivía así. Tenía la habilidad de hacer que todos a su alrededor sintieran que le debían algo. Sus hermanos, sus amigos, incluso mis amigos. Todos sentían que tenían que darle algo a cambio de su ayuda. Empecé a notar lo agotador que resultaba, cómo sus demandas constantes de gratitud y retribución dejaban a todos a su alrededor cansados, resentidos y cargados de obligaciones. Pero cada vez que intentaba expresar lo incómodo que me hacía sentir, era como si lo estuviera traicionando. Nunca me di cuenta de lo asfixiante que era hasta que empecé a salir con Ethan. Él era dulce, paciente y comprensivo, pero ni siquiera él comprendía del todo la complejidad de la situación. A menudo decía, ahora eres adulta mía, no le debes todo a él. Yo siempre me reía y le decía que a mi papá simplemente le gustaba recordarme su papel en mi vida. Pero en el fondo, sabía que Ethan tenía razón. No sé cuándo sucedió exactamente, pero en algún momento dejé de ser la hija que amaba a su padre, y me convertí en la hija que vivía con el constante temor de decepcionarlo. No eran solo los viajes de culpa, era la manera en que él siempre extendía la mano. Incluso cuando conseguí un buen trabajo y gané mi primer bono de verdad, ya sabía lo que se avecinaba. Mi padre tenía una charla conmigo sobre lo que ese dinero significaba realmente y por qué debía ser suyo. Siempre había alguna razón para decir que le debía algo, aunque yo hubiera trabajado duro para ganarlo. No podía escapar de la sensación de que cada éxito en mi vida, cada ascenso, cada logro era realmente mío. Era gracias a él. Cada vez que tomaba una decisión, oía su voz en el fondo de mi mente. Me lo debes todo. Y por más que tratara de alejarme, esas palabras volvían, cada vez más fuertes e insistentes. Ethan no lo entendía, pero yo no le culpaba. ¿Cómo iba a entenderlo? Él no sabía lo que era crecer en una casa donde el amor siempre estaba atado a algo del que no podías liberarte. Pero cuanto más crecía, más difícil se volvía vivir con ese peso.
Empezaba a sentirse menos como familia y más como una carga, algo que nunca podría soltar. No importa lo lejos que intentara huir. Todo empezó a parecer un juego uno en el que siempre iba perdiendo, siempre debiendo, siempre tratando de alcanzar. Y sin importar cuánto lograra o cuánto trabajara, jamás podría romper completamente esas cadenas. Esa era la realidad en la que vivía, día tras día. Y luego llegó el momento que lo cambiaría todo. El bono llegó en el momento perfecto, o al menos, eso parecía. Después de meses de interminables horas de trabajo, largas noches de sacrificio y el estrés de un proyecto que casi me rompe, el bono de fin de año que recibí era la recompensa por todo lo que había invertido en mi trabajo. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba sobre mis propias piernas. El bono no era solo dinero, era reconocimiento, la validación de que todo mi arduo trabajo no había sido en vano, era mío. Pero eso no duró mucho. Sabía exactamente lo que sucedería cuando le contara a mi padre sobre el bono. En cuanto lo llamé y lo mencioné, su voz cambió de inmediato. Ya no tenía el tono de orgullo que esperaba. En su lugar, había una punzante entonación. ¿Cuánto?, preguntó, con voz tensa. Papá, es una cantidad bastante decente. Ya sabes, por el trabajo que hice este año, dije, tratando de sonar casual. ¿Decente? Más te vale que sea más que decente, replicó, y pude oír el cálculo en su voz. Sabes lo que tienes que hacer con él, ¿verdad? Me quedé helada. Por supuesto que sabía a qué se refería. Voy a necesitar que me lo transfieras. Ya sabes cuánto he hecho por ti. Todos esos años de sacrificios. Se apagó. Sus palabras apenas ocultaban la demanda subyacente. Te di la vida. Me lo debes, mía. Ese dinero es mío. Sentí un nudo en el pecho. La culpa se apoderó de mí. Papá, es mi bono. Yo lo gané, dije, con voz temblorosa a pesar de intentar sonar firme. No lo necesitas. Pero a él no le parecía. Lo necesito. No seas tonto. Soy yo quien te hizo quien eres. Me lo debes. Y lo sabes. No se trata solo de dinero. Es lo que me corresponde por todo lo que he hecho. Miré el teléfono, sintiéndome de repente exhausta. ¿Por qué siempre pasaba esto? ¿Por qué siempre era yo quien se sentía culpable por existir? Había pasado años tratando de construir una carrera, de hacer algo de mí misma, y ahora él exigía que le entregara lo único que finalmente era mío, algo que demostraba que era capaz de sostenerme por mi cuenta. «Sabes, mía», continuó, suavizando la voz, «sin mí ni siquiera habrías tenido la oportunidad de hacer esto. Estás olvidando todo lo que he hecho por ti. Lo mínimo que puedes hacer es mostrar algo de gratitud». Sus palabras fueron como un bofetón. No era la primera vez que decía algo así, pero hoy dolió más. El peso de su derecho era asfixiante. Quería gritar, decirle que parara, pero en lugar de eso me quedé en silencio. «Papá, lo entiendo. Aprecio todo lo que has hecho, pero este es mi dinero», dije, luchando por mantener la voz firme. «Yo lo gané. No lo habrías ganado si yo no te hubiera dado la oportunidad de llegar tan lejos», replicó, con voz aguda y fría. «Me lo merezco, mía. Me lo debes». Mi corazón latía con fuerza. Su voz resonaba en mi mente, y por un momento sentí ese nudo familiar de culpa formarse en mi estómago. No quería defraudarlo, pero ya no podía seguir así. No, no esta vez. No cuando por fin tenía algo para mí, algo que no venía envuelto en obligaciones. «No», dije, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo decía en serio. «No te lo voy a dar, papá». El silencio del otro lado del teléfono era ensordecedor. Por un instante pensé que tal vez entendería, pero luego volvió a hablar, con tono frío y calculador. «Te arrepentirás, mía. Todos sabrán lo que has hecho. Soy tu padre. Te di todo. ¿Y esto es lo que me devuelves? Ya verás lo ingrata que eres».
Sus palabras dolieron, pero yo ya había llegado al límite de sentir culpa, de ceder a sus caprichos. No te debo nada, papá, no esta vez. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Mis manos temblaban y sentía una extraña mezcla de alivio y miedo. Había dicho no. Por fin, lo había dicho. Pero eso no fue el final. Los días siguientes fueron un torbellino. Intenté concentrarme en el trabajo, pero era imposible ignorar el cosquilleo en mi estómago cada vez que mi teléfono vibraba. Me enviaba mensajes, muchísimos. Los viajes de culpa comenzaron casi de inmediato. «Te arrepentirás», escribía. «No puedo creer que me hagas esto». Y lo peor era que me dijo que le contaría a toda la familia cómo lo estaba traicionando. No iba a dejarlo pasar. Mi padre, el hombre que había pasado toda mi vida diciéndome que le debía todo, ahora le decía a todos que yo era la ingrata, que yo era la que lo había abandonado, la que no respetaba lo que él había hecho por mí. No respondí, ni una sola vez. Pero eso no detuvo la tormenta que siguió. Empezó a llamarme insistentemente, apareciendo sin invitación en mi puerta, exigiendo hablar conmigo, acusándome de arruinar nuestra relación. Cada vez lo ignoraba. Bloqueaba sus llamadas, pero seguía apareciendo. Me sentía atrapada, sofocada por el peso de sus expectativas y el miedo a lo que vendría. Pero en lo profundo sabía que no podía retroceder. Había tomado mi decisión, y ya no había vuelta atrás. Los días posteriores a que le dijera no a mi padre fueron los más difíciles de mi vida. Esperaba que se enojara, quizá incluso se pusiera furioso, pero no estaba preparada para lo que vino después. No eran solo sus llamadas o mensajes los que me desgastaban. Era la forma en que encontraba nuevas maneras de manipularme, de hacerme sentir culpable, de hacerme creer que yo era la que estaba equivocada. Ya no se trataba solo de su enojo conmigo, estaba enojado con el mundo entero. Y de alguna forma, todo volvía a mí. Las primeras noches dejé mi teléfono en silencio, evitando sus mensajes. Pero seguían llegando. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, cada uno peor que el anterior. «No puedo creer que me hagas esto», escribía. «Ahora crees que eres mejor que yo, ¿verdad?». Ya no se trataba solo del dinero, era cuestión de control. Y él no estaba dispuesto a soltarlo. Ethan intentaba consolarme, pero ni él lo comprendía del todo. ¿Cómo iba a comprenderlo? No había crecido en una casa donde cada éxito, cada paso que dabas, venía acompañado de una exigencia a cambio. Donde el amor no era incondicional, sino transaccional. Me decía, «Mia, tienes que dejar de permitir que él te controle. No le debes nada, no después de todo lo que te ha hecho». Quería creerle, de verdad quería. Pero la culpa seguía mordiéndome. No podía dejar de pensar que tal vez estaba siendo egoísta, que quizá lo estaba abandonando. Seguía recordando todo lo que había hecho por mí, cómo me crió, lo duro que trabajó para proveer. Me decía que si le daba el dinero, quizá todo volvería a la normalidad. Quizás dejaría de estar enojado, quizá las cosas se arreglarían, pero cada vez que levantaba el teléfono, cada vez que veía su nombre aparecer, recordaba por qué lo había hecho en primer lugar. Esto no se trataba solo del bono, era mi sumisión, mi obediencia. Quería demostrar que, sin importar cuán mayor me hiciera, sin importar lo independiente que fuera, siempre estaría bajo su control. «Solo transfiere el maldito dinero y ya terminamos», dijo su voz entrecortada una noche cuando por fin contesté. «Sabes que no puedes permitirte ser tan terca». Cerré los ojos, apretando el teléfono tan fuerte que me dolían los dedos. Quería gritarle, decirle lo injusto que estaba haciendo. Pero en vez de eso, callé. «No te lo voy a dar», susurré, apenas audible. «Entonces no eres mi hija», replicó, y la línea se cortó. Ese fue el momento en que supe que había tomado la decisión correcta. No importara lo que dijera o amenazara. Ya no podía seguir viviendo a su sombra. Las semanas que siguieron fueron un borrón.
Empecé a evitar reuniones familiares, cualquier lugar donde pudiera encontrarme con él. No podía soportar la tensión, el juicio que sabía me esperaba. Los murmullos, las miradas de reojo. Sabía lo que todos pensaban, todos conocían el tipo de padre que era, pero eso no les impedía ponerse de su lado. Sabía cómo torcer las cosas, presentándose a sí mismo de víctima incluso cuando era él, el que había lastimado a los demás. Vi la forma en que mis primos me miraban cuando no aparecía en las cenas familiares, cómo mis tíos y tías dejaron de preguntar por mí. Nadie quería tomar partido, pero estaba claro que todos se sentían incómodos conmigo, y mi padre se encargaba de empeorar la situación. Cada vez que ignoraba sus llamadas, encontraba otra manera de atacarme. Me dejaba mensajes diciéndome lo avergonzado que estaba de mí. Le dijo a toda la familia que yo estaba tirando mi vida a la basura y que no tenía gratitud. Me llamó traidora. Dijo que le daba la espalda a todo lo que él había hecho por mí. Me acusó de ser ingrata, de olvidar de dónde venía. Incluso llegó a decirle a Ethan que yo estaba lavada el cerebro por mi carrera, que ya no me importaba la familia, que era otra persona egoísta y sin corazón. Le dijo a Ethan que estaba jugando un juego peligroso y que me arrepentiría. Todo eran mentiras, pero funcionaban. Ethan empezó a distanciarse, sin saber qué creer. Su apoyo seguía ahí, pero con tintes de duda. Quería que me defendiera, pero cada vez que lo hacía parecía que empeoraba las cosas. Mia, tienes que ver lo que está pasando, dijo Ethan una noche, con tono suave pero firme. Él te está manipulando. Y ahora está tratando de manipularme a mí también. No dejes que te haga esto. Pero yo no podía dejar de cuestionarlo todo. La voz de mi padre retumbaba en mi mente constantemente, incluso cuando intentaba bloquearla. Te di la vida, decía. Me lo debes todo. En el trabajo, las cosas empezaron a desmoronarse. Mi concentración estaba por los suelos. No podía enfocarme. Me distraía en las reuniones. Perdía el hilo de las conversaciones. Me encontraba pensando constantemente en sus exigencias, repitiendo las conversaciones una y otra vez en mi mente. El bono del que tanto me había enorgullecido se sentía como una ancla en el cuello, arrastrándome cada vez que pensaba en él. Luego llegó el colmo. Era una tarde de jueves y yo estaba en mi departamento, tratando de relajarme después de un largo día. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Lo miré. Era mi padre otra vez. Miré la pantalla, dividida entre contestar o dejar que fuera al buzón. No quería lidiar con él, pero parte de mí siempre sentía que debía hacerlo como si fuera mi responsabilidad, al menos, escucharlo. Tal vez finalmente había entendido. Quizás se daría cuenta de que yo no era la mala de la historia. Pero cuando contesté, su voz fue áspera. «Voy para allá». «No, papá», dije rápidamente, con el pánico asomándose en mi pecho. «Por favor, no. Ya he tenido suficiente de esto», dijo, y pude oír la furia en su voz, como una tormenta a punto de estallar. «Vas a escucharme. Vas a entender por qué esto es importante, Mia, y me vas a dar lo que me debes». «No, no lo haré», dije con firmeza. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar, con palabras que cortaron más que nunca. «Si no lo haces, le diré a todos qué clase de hija eres. Me aseguraré de que sepan cómo has vuelto la espalda a tu familia». Y con eso, la línea se cortó. Me derrumbé en el sofá, sintiendo el peso de todo caer sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo comprendí lo profundo que había sido el control de mi padre sobre mí. Me había hecho sentir culpable, avergonzada, hasta el punto de casi perder de vista quién era. Pero ese fue el momento en que supe. Ya no podía seguir huyendo. No podía seguir permitiéndole manipularme. Tenía que liberarme, cueste lo que cueste. Habían pasado días desde que mi padre amenazó con contarle a todos qué clase de hija era. Pero sus palabras ya no tenían el poder de moverme. Los nudos en mi estómago se aflojaron. La presión constante de sus manipulaciones
empezó a desvanecerse cuando me di cuenta de algo. Él no tenía control sobre mí, a menos que yo se lo otorgara. No podía seguir viviendo así. No podía seguir preocupándome por lo que diría él o por lo que pensarían los demás. Había terminado. La mañana en que decidí dejar la ciudad fue uno de los momentos más claros de mi vida. Empaqué una maleta pequeña, tomé mi bono en efectivo y me dirigí directamente a la estación de autobuses más cercana. Ni siquiera llamé a Ethan. Solo necesitaba estar sola. Necesitaba respirar sin el peso de la voz de mi padre en la cabeza, sin el eco constante de su culpa en cada conversación. Cuando llegué a una pequeña cabaña que había alquilado en las afueras, estaba temblando. Pero era un temblor distinto. No era miedo, ni arrepentimiento, sino alivio. El silencio de la cabaña me envolvía. La libertad era embriagadora. Nunca había estado tan sola, realmente sola, sin que nadie esperara nada de mí. Era como si hubiera dejado atrás el peso de mi pasado, de todo lo que mi padre me había impuesto. Pero la calma no duró mucho. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de mi padre. ¿Crees que puedes huir de esto? ¿Crees que esto arreglará lo que hiciste? Miré la pantalla unos momentos. Sus palabras sonaban vacías. No respondí. Ni siquiera lo pensé 2 veces. La vieja Mía se habría sentido obligada a explicarse, a justificar sus acciones. Pero no esta vez. Ya no tenía nada que explicar. Él no merecía una explicación. Horas después llegó otro mensaje. No te saldrás con la tuya. Todos sabrán lo que hiciste. Me reí amargamente. ¿De qué demonios hablaba? ¿Qué había hecho, exactamente? Simplemente me había negado a ceder. No lo había traicionado. No le había quitado nada. Solo quería liberarme de sus cadenas. Entonces sonó el teléfono. ¿Dónde estás, Mía? La voz de mi padre crujió en la línea, llena de enojo. ¿Dónde te has metido? No voy a decirte dónde estoy, respondí, con voz firme pero decidida. He terminado, papá. Ya no juego este juego. Te he dado ya suficiente de mi vida. Su respuesta fue pura furia. ¿Crees que te librarás de esto? No eres nada sin mí. Yo te hice quien eres. Te arrepentirás, Mía. Ya verás. Solté un suspiro exasperada. No lo siento, papá. No me arrepiento. Lo que lamento es haberte escuchado tanto tiempo, haberte dejado sentir que te debía todo. Hubo una larga pausa en la línea. Por un momento pensé que tal vez diría algo diferente, algo humano, pero la cruda realidad se impuso. Ya ni siquiera eres mi hija, escupió, con voz fría. Solo eres una mujer egoísta y sin corazón que le dio la espalda a la familia. Sentí el peso de esas palabras, pero solo por un segundo, porque ya había aceptado que mi padre nunca iba a cambiar. No se iba a convertir en el hombre que yo deseaba, y eso ya no era mi problema. Lamento que te sientas así, dije, con tono calmado pero resuelto. Pero no lamento haberme defendido. Y no lamento no darte lo que quieres. Bien, espetó, con palabras llenas de veneno. ¿Crees que tienes el control? No es así. Vas a perderlo todo. Le diré a todos lo que has hecho. Me aseguraré de que sepan qué traidora eres. Me quedé en silencio dejando que sus palabras colgaran en el aire. La vieja Mía se habría derrumbado ante tales acusaciones. Habría intentado arreglar las cosas, hacerle feliz, pero yo ya no era esa. Adelante, dije, con voz baja y firme. Diles, ya no me importa. Porque la verdad es que yo no he traicionado a nadie. Tú me manipulaste toda mi vida. Me hiciste sentir que te debía todo, y ya basta. La línea se cortó. Y así, de un solo golpe, fui libre. Las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo, sus expectativas, sus viajes de culpa, su chantaje emocional se rompieron. Pude respirar. Pude vivir. Me senté en el sofá de aquella cabaña silenciosa,
Con el teléfono en la mano, rodeada del silencio, oía mi corazón latir, fuerte y constante, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente viva. No como la hija que trataba de complacer a su padre, no como la mujer que cargaba el peso de las expectativas ajenas, sino como yo. Solo yo. El resto de la noche transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Dejé que las horas pasaran sin pensar en lo que vendría. El teléfono se quedó en silencio y no lo volví a buscar. No me importaba. Por primera vez, vivía para mí. Aquella noche, me acosté mirando el techo y sentí algo que hacía años no experimentaba. Paz. Finalmente había dejado atrás la culpa. Finalmente había tomado control de mi propia vida. Al día siguiente, Ethan llamó. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. He estado intentando comunicarme contigo. Solo quiero saber si estás bien. Estoy bien, respondí, con voz firme. Más que bien, Ethan. Por fin soy libre. Se notaba el alivio en su voz. Estoy tan orgulloso de ti, Mia. No creo haber comprendido realmente cuánto cargabas hasta ahora. Me alegra que te estés cuidando. Me estoy cuidando, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Y por primera vez, no me disculpo por ello. Por primera vez en mi vida, ya no me importaba la aprobación de los demás. No vivía para cumplir las expectativas de nadie. Vivía para mí. Y en el fondo sabía que había tomado la decisión correcta. Las semanas posteriores a mi decisión de irme fueron tanto pacíficas como caóticas. Parecía que el mundo a mi alrededor se había ralentizado. La pesada sombra de mi padre ya no pendía sobre cada uno de mis movimientos. Había dejado atrás la constante avalancha de culpa, la manipulación, esa sensación de que le debía todo. Pero en lo profundo sabía que mi padre no iba a dejar esto tan fácilmente. Pasé varios días más en aquella pequeña cabaña, dando paseos por los bosques circundantes y pasando tiempo con mis pensamientos. El silencio era reconfortante, pero también me daba tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de mis acciones. No me arrepentía de lo que había hecho, ni un ápice, pero la culpa seguía allí, como una sombra oculta a la vista. ¿Alguna vez mi familia entenderá? ¿Me perdonarán por elegir mi paz sobre la aprobación de mi padre? No podía controlar lo que ellos pensaran, pero sí podía decidir cómo responder. Y por una vez, no iba a permitir que nadie decidiera cómo debía ser mi vida. Una mañana recibí un mensaje de mi tía. Siempre había sido la que me apoyaba, la que ofrecía un hombro cuando lo necesitaba. Pero ni siquiera su mensaje estaba libre del peso de la influencia de mi padre. Mia, decía, sé que estás molesta, pero por favor vuelve a casa. Tu papá ha dicho cosas horribles sobre ti. No está bien y necesitas hablar con él. Miré la pantalla. Sus palabras resonaban como un eco de todo lo que había dejado atrás. Ya había oído mensajes similares, preocupación envuelta en manipulación. Él no estaba bien, no lo había estado durante mucho tiempo. Pero su enfermedad ya no era mi responsabilidad. Sus acciones eran suyas, no mías. No respondí al mensaje. No estaba lista para enfrentar esa presión de nuevo. Había pasado toda mi vida intentando cumplir sus expectativas, intentando ser la hija que él deseaba. Pero ya no lo era. Unos días después llamé a Ethan. Él había sido mi roca durante todo este calvario, incluso cuando lo alejaba. No habíamos hablado mucho desde que me fui de la ciudad, pero ahora necesitaba oír su voz. «Hola», dije cuando contestó, con voz más suave de lo que esperaba. «Estoy bien. Solo necesitaba tiempo para aclararme». «Sé que estás bien», replicó Ethan, con tono lleno de comprensión. «Estoy orgulloso de ti, Mia. Estás haciendo lo correcto. No puedes seguir dejándote controlar». Sus palabras fueron lo primero que me trajo verdadera claridad en las semanas siguientes. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba a alguien que me lo dijera, que me recordara que no era mala por querer ser libre. «No sé qué pasará con mi familia», dije, con voz llena de incertidumbre. «No sé cómo me verán después de todo esto». «Ellos se acostumbrarán», me aseguró Ethan. «Y si no,
Será problema de ellos, no tuyo. Sus palabras fueron un bálsamo para mis emociones heridos. Fue la seguridad que tanto había anhelado. No puedo arreglarlo todo, dije, más sinceramente de lo que pretendía. No puedo hacer que me entiendan. No tienes que arreglar nada, respondió Ethan. Solo tienes que vivir para ti ahora. Su apoyo me dio el valor para dejar de esconderme del inevitable enfrentamiento. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a mi familia. No podía huir para siempre. Pero la diferencia ahora era que no iba a disculparme por mis decisiones. No iba a encogerme ni sentir culpa por elegir mi paz sobre las expectativas de mi padre. Unos días después regresé a la ciudad, pero no fui a casa de inmediato. No quería enfrentar a mi padre todavía. Me quedé con una amiga, manteniendo la distancia. Pero la tensión seguía ahí, latente. No era solo la ira de mi padre lo que tenía que enfrentar, sino el juicio de los demás. Fue mi tía la primera en venir a verme, con expresión preocupada. «Mía, ¿qué te pasa?», preguntó suavemente. «Tu papá está fuera de sí. Le ha dicho a todos que lo has traicionado. Ha estado llorando con todos acerca de cómo lo abandonaste». La miré a los ojos, tratando de mantener la voz firme. No lo abandoné. Simplemente me negué a seguir viviendo a su sombra. No soy la persona que él quiere que sea, y ya no voy a intentarlo. No lo siento. Mi tía guardó silencio por un momento. Sus ojos reflejaban comprensión y compasión. «Es tu padre», dijo en voz baja. «No lo entenderá». «Lo sé», dije, con la voz endureciéndose ligeramente. «Pero no puedo seguir dejándome manipular. He pasado toda mi vida intentando complacerlo, intentando cumplir sus expectativas, pero ya no puedo hacerlo. Tengo que vivir para mí». Mi tía suspiró, dejando caer los hombros. Ojalá pudiera verlo así, pero quizás algún día lo haga. «Quizás», dije, con voz más suave. «Pero no es mi responsabilidad hacerlo ver. Es su elección, no la mía». Y en ese instante lo supe. No iba a seguir intentando arreglarlo todo. No iba a ser yo la que tuviera que recomponer las piezas rotas de mi familia. Ese nunca fue mi deber. Y nunca debió haberlo sido. En las semanas siguientes, seguí reconstruyendo mi vida. Mantuve la distancia con mi padre y dejé de participar en su guerra emocional. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus mensajes menos urgentes. Era como si, poco a poco, él aprendiera que yo no volvería. Ya no cedería a su voluntad. Con el tiempo comprendí que la ira de mi padre no era por mí, sino por perder el control. Había pasado toda mi vida moldeándome, haciendo de mí la persona que él quería. Y cuando me negué a darle ese control, era como si hubiera roto lo único que le importaba. Pero yo era libre. Por primera vez en mi vida, vivía para mí. Ya no era la hija de mi padre, era mía, y eso era suficiente.